Inés González Nicolás, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, ratificó el compromiso que tiene tanto ella como la jefa de gobierno Clara Brugada Molina por mejorar las condiciones laborales y convertir a la Ciudad de México en un referente para la República. Que el mundo del trabajo en la Ciudad de México tiene que ser un referente para nuestra República como una ciudad que avanza decididamente en el trabajo digno. Y sin duda la inspección laboral juega un papel fundamental en este propósito en el que nos atrevemos, como dice nuestra jefa de gobierno, a soñar alto para hacer lo más posible que está de nuestra parte. La secretaria aseguró que tras el registro de una nueva empresa en la capital, las autoridades realizan un exhaustivo seguimiento para corroborar que se conduzca correctamente conforme a la normativa de su creación. Sin embargo, no se le daba importancia al cumplimiento en materia laboral. Recalcó que en esta nueva administración se ocuparán de quienes hacen funcionar esos centros económicos que son los trabajadores. Aseguró que se trabajará mucho para el cumplimiento de los derechos laborales en materia de derechos de género. Compartió que en el gobierno local y en la secretaría que ella encabeza, la inspección laboral tiene un lugar fundamental y es la columna vertebral para hacer cumplir y vigilar el trabajo. Para ello, se realizarán acuerdos y convenios para lograr los objetivos a futuro y tener pláticas de igual manera con la Secretaría de la Mujer para mejorar las condiciones en cuanto a perspectiva de género. Hemos visto a lo largo del tiempo que cuando una empresa se crea en nuestra ciudad y en nuestro país, la autoridad se vuelve bastante exigente en que cumpla con la normativa de su creación, que pague los impuestos, que se dé de alta, que se registre, etc. Pero siempre se queda de lado el cumplimiento en materia laboral. Entonces, es muy importante vincular todos los esfuerzos institucionales para que las empresas no solo cumplan con lo que corresponde a su creación como centro económico, sino también como centro económico que sí existe, porque hay personas trabajadoras y que hacen posible lograr los objetivos de esa empresa, de ese centro laboral. Entonces tenemos que trabajar mucho para que los derechos laborales se cumplan, pero también en materia de derechos de género se cumplan, porque hoy por hoy ninguna política pública puede pensarse y hacerse sin la perspectiva de género. Por su parte, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, aclaró que no se debe premiar a las empresas por cumplir con sus obligaciones ante la ley. Aseguró que la inspección laboral en México no es únicamente responsabilidad de la Federación, es una responsabilidad conjunta con cada estado de la República. La inspección del trabajo en México no es responsabilidad exclusiva de la Federación, es una responsabilidad de la Federación y de las entidades federativas. Salafranca explicó algunos de los puntos principales de la inspección laboral: las condiciones laborales de trabajo, que refiere a la obligación por parte de las empresas a respetar lo estipulado en los contratos, horarios, salarios, entre otros; la salud y competencia en el trabajo, que es principalmente responsabilidad del Estado, pero puede conjuntar esfuerzos con cada gobierno local. Esa es atribución federal pura. Entonces ahí sí la Federación debemos de vigilar el cumplimiento. Y la materia troncal, la materia más compleja, más sofisticada, es salud y seguridad en el trabajo, que esa es competencia también exclusiva de la Federación. Que sea competencia exclusiva de la Federación no significa que no podamos colaborar con los gobiernos de los estados para vigilar juntos este tipo de cosas. Informó que se vincularon las bases de datos del Infonavit, SAT e IMSS para tener mayor veracidad en los registros laborales. Esta estrategia permite identificar sectores que se encuentran en riesgo. Indicó que se ha estado trabajando en la Secretaría de Trabajo con nuevas tecnologías
así como con inteligencia artificial, la cual ha ayudado a la optimización. Y los más visibles suelen ser visibles porque cumplen. Es decir, los que pagan al SAT sobresalen en las bases del SAT. Los que pagan puntualmente al IMSS sobresalen en las bases de datos del IMSS. Los que cumplen con la capacitación en las bases de capacitación. Si seguimos y continuamos con la inercia de vigilar a los que tienen mayor presencia en las bases de datos, estaremos seguramente inspeccionando a las mejores empresas, a las empresas que cumplen, y estamos desincentivando el cumplimiento, puesto que pudiéramos estar dando la imagen de que esconderte, no cumplir, pasar desapercibido es más rentable que cumplir. ¿Cómo dejar tranquilos y estimular a los que cumplen y enfocarnos a bolsas de incumplimiento, ¿no? Que quede claro que incumplir tiene el costo y tiene el costo de que la inspección te va a encontrar. ¿Cómo convertir esto en un hecho? Hemos hecho esfuerzos enormes de vinculación con las mejores bases de datos del Gobierno de México. Las bases de datos, históricamente, de la Secretaría del Trabajo no son las mejores bases de datos de las empresas. Y esto quiero que quede claro, porque además es obvio. Las bases de datos de la Secretaría del Trabajo son las bases de datos producidas por la propia inspección. Pero para formarse una empresa, para que una empresa viva en México, no tiene que informar de su existencia a la Secretaría del Trabajo. Sí al SAT, sí al Infonavit, sí al IMSS. Al término del conversatorio y cierre del foro internacional, la secretaria Inés González concedió una entrevista para nuestro medio. Auditorio de Cananea TV, me encuentro en el marco de este foro internacional sobre las experiencias y buenas prácticas de la inspección laboral que se celebra aquí en la vieja casona de Xicoténcatl, en el Senado de la República, con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, Inés González Nicolás. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Queremos preguntarle qué opina de la realización de este foro y de qué manera piensa que los análisis y propuestas aquí planteadas incidirán en mejorar la inspección laboral en la Ciudad de México y en el país. Bueno, es muy importante este foro porque aquí se conocieron experiencias de otros países y siempre hay que conocer cómo otros lugares llevan a cabo inspecciones laborales exitosas. Entonces, el objetivo de este foro fue el intercambio de experiencias. También hemos escuchado cómo es la inspección laboral en nuestro país y por dónde poder hacer cambios que, aunque en el caso de México y concretamente de la Secretaría de Trabajo Federal, pues desde el sexenio que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cambios institucionales pues se han dado. Ahora considero que lo que debemos de hacer en el corto plazo es que estos cambios efectivamente se lleven a cabo en el lugar de trabajo. Justamente hablando de los cambios, referente a la Ciudad de México, ¿cómo planea la dependencia a su cargo llevar a cabo acciones para hacer realidad el trabajo digno para la clase trabajadora en la metrópoli? Bueno, nosotros creemos que ningún trabajo puede ser digno si no se cumplen los derechos laborales. Y bueno, nuestra ciudad se caracteriza sobre todo por que tenemos una economía de los servicios, comercio, principalmente, y muchas de esas empresas pues tienen que cumplir, si no cumplen, los derechos laborales y los derechos de las mujeres trabajadoras. Tenemos planeado y estamos en este proceso de poder concretar acciones que tienen que ver de cómo trasladamos la acción de la inspección laboral en los hechos, cómo se hace para que los derechos laborales sean una realidad. Y la inspección laboral, como vigilante del cumplimiento de los derechos laborales, tiene que jugar un papel fundamental. Hay varias acciones que hemos pensado desde nuestra institución, que es la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, que es explorar por todos los medios posibles cómo potenciar la inspección. Por ejemplo, utilizar las nuevas tecnologías de la información, lo que es la innovación,
En materia tecnológica, pues como tú sabes, tenemos en la Ciudad de México pues la agencia digital y ahí vamos a trabajar con ellos para ver de qué manera podemos potenciar mejor y llegar a más inspecciones de manera estratégica, porque por el número de inspectores que tenemos en la Secretaría será muy difícil pues cumplir y llegar a todos los centros laborales. Eso es humanamente imposible. Entonces tenemos que ser pues muy estratégicos para poder llegar a donde debemos de llegar por un incumplimiento de normas en materia laboral, en materia de derechos humanos laborales y en materia de género. Ok. Muchas gracias. De nada. Hablando de trabajo digno, parece que a pesar de estar prohibido, el outsourcing no se ha erradicado del todo. ¿Qué medidas se están implementando para garantizar que la inspección laboral contribuya de manera sustancial a combatir esta irregularidad laboral que no solo afecta la seguridad social de los trabajadores, sino concluye una evasión fiscal para el país? Sí, es muy difícil que tengamos resultados así como inmediatos y erradicar una práctica que tiene décadas, ¿no? Yo creo que los buenos resultados que ha dado la reforma de subcontratación laboral, los datos que ya conocemos, 3 millones de personas se incorporaron al mercado laboral y esto significa, como lo escuchamos por el doctor Salafranca, el 27% de la población registrada en la seguridad social. Fue un avance fundamental, pero creemos que como toda norma, pues es un proceso de largo tiempo para lograr un alcance universal. En ese sentido, bueno, la Ciudad de México no está exenta de seguramente subcontratación de actividades sustantivas, ¿no? Porque eso no debe ser. Como sabemos, la ley no permite la subcontratación de actividades sustantivas, pero sí permite de actividades especializadas, siempre y cuando esta actividad especializada no sea lo sustantivo del centro laboral del que estemos hablando. Entonces, nosotros como autoridad local, también lo que nos corresponde, haremos todo lo que la inspección laboral tendría que abordar desde su competencia, sobre todo en lo que se refiere a condiciones generales de trabajo. O sea, vamos a hacerlo, tenemos la ley de nuestra parte y esas acciones concretas pues las vamos a dar a conocer pronto. Ok, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Estas fueron las palabras de Inés González, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Reportando para Cananea TV, Angie Torres.